Amén. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral Santiago de Cali. Que Dios bendiga a las personas que vienen hoy por primera vez, que el Señor hoy conquiste sus corazones y se sientan en la presencia de Dios. Arréglame el sonido. Muy bien, saludamos a todas las personas también que están en las redes sociales. Queremos decirles que los amamos desde aquí, Cali, Colombia, que es una bendición y un placer estar con ustedes navegando en el Espíritu a través de estas ondas de la internet, y darle gracias a Dios por su vida y especialmente por la palabra del Señor. Un feliz día de amor y amistad. Amén. Dele un abracito a su hermano y dígale feliz día del amor y la amistad. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Ya adoramos a Dios. Está necesario que ahora escuchemos lo que Dios quiere cantar en nuestros corazones. Amén. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia preciosa. Ay, perdón, se me había olvidado. Levantemos la Biblia. ¿Cómo es que dice? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que vayan al libro de Números 21:4. Libro de Números 21:4, por favor. Números 21:4 es el cuarto libro de la Biblia, después del libro de Levíticos, Éxodo, Génesis, y después sigue Deuteronomio. Números 21:4, leemos este verso, y yo creo que Dios tiene algo especial para decirnos en este domingo bonito. Número 21:4, cuando lo encuentren me regala un amén fuerte a la iglesia. Ok, vamos a leerlo juntitos. ¿Qué dice? Los israelitas salieron del monte de Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. Vamos a orar un segundo. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, gracias Jesús. Gracias, amado Dios, por tu palabra, por la suma de tu palabra que colecciona, Señor Jesucristo, nuestro corazón. Porque todos estos versos, todas estas cosas que salen de tu boca, Señor, van quedando ahí alojaditas en el ser nuestro Dios, y van edificando este edificio que llamas mi vida, Señor Jesús, y vas prolongando, Señor Jesucristo, cada día más madurez, más bondad, más estructura, más ecuanimidad, más realidad, Señor de los cielos, de todas las cosas que tienes para nosotros, Dios. Dios, te queremos decir que te amamos mucho, que eres el Salvador de nuestra vida, que eres el Cristo Redentor, que eres el Cristo resucitado, y que eres el amor y la vida de nuestros corazones, Señor Jesús. Te amamos, Dios, y te damos el mejor aplauso de esta mañana a ti. Amén y amén. Volvamos a leer Números capítulo 21, verso 4. Dice: los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom, y en el camino, ¿qué pasó? Se impacientaron. ¿Por qué no mira a su hermano y le dice: la voluntad de Dios no desalienta? Sigo leyendo el versículo 5, por favor. Vamos a leer el 5 para que tengamos todo el texto. Y dice: y comenzaron a hablar contra Dios. ¿Y contra quién? Y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes, ¿qué? Venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas, ¿qué? Murieron. Versículo 7. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo 2 puntos. ¿Qué le dijo? Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y verso 8, y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Hazte una serpiente, ponla en un asta, todos los que sean mordidos y la miren vivirá. Amén. Yo creo que todos nosotros sufrimos un poquito con el desaliento. Dicen amén. Nos desanimamos. Creo que es la montaña rusa más barata que hay, ¿cierto? Porque uno se sube, nadie le cobra, y se baja y vuelve y se sube todos los días o una vez al mes o no sé cada cuánto, y nadie nos cobra nada, pero el precio final es absolutamente alto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted se impacienta, cuando usted se desalienta, cuando usted se desanima, usted lo primero que hace es cogerla contra Dios. Diga conmigo: todo lo que yo hago en contra de la voluntad de Dios
es curiosamente contra mi Dios. Todo lo que nosotros hacemos se traduce finalmente ¿en qué? En algo en contra de Dios. Y empezamos a hablar contra Dios y empezamos a hablar contra ciertas personas. ¿Por qué? Porque nos desalentamos. El desánimo abre la boca para, de alguna manera, juzgar, criticar, alegar, exigir algunos derechos y obligaciones que nosotros creemos que no cubren las expectativas del alma de nosotros. Entonces nos ponemos en nuestra posición y exigimos cosas, como les decía el domingo pasado, como si fuera un pliego. Y resulta que eso no le agrada a Dios y no nos sirve a nosotros. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo, Señor, te pido perdón todas las veces que me he molestado contigo? Amén. Porque cuando usted se molesta con Dios, usted se desalienta. Porque el aliento, ¿qué es? El aliento es el soplo del Espíritu dentro de usted. Y cuando usted habla contra Dios, contra lo que está sucediendo a su alrededor, se sale de su alma, ¿qué? Ese neuma, se sale ese aire, se sale ese viento especial y usted queda como desinflado. Y empiezas a decir cosas que no son, que no tienen objetividad, que no son profundas y que no te llevan en ningún lado. Es más, mire, cuando uno empieza a hablar sandeces y pendejadas, uno mismo sabe que las está diciendo. Y uno sabe que eso no tiene ningún resultado y que ni siquiera puede llegar a decir, usted dice, ay, quiero morirme, uno sabe que no se va a morir. Pero el estado de ánimo cambia, porque no está bien decir esas cosas. Dicen amén, iglesia. Aparentemente muchos de nosotros manejamos una carátula de estar bien, pero por dentro estamos mal. El pueblo de Israel caminaba, pero ¿cómo estaba por dentro? Molesto, fastidiado, enojado. ¿Con quién? Con Dios y con Moisés. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Asistimos a la iglesia, somos parte de una familia, somos parte de una comunidad. Caminamos. Parece que fuéramos relojes de esos de que se les daba cuerda. Damos la hora, pero sin sentido. Se nos acaba la cuerda y no queremos dar la hora más. Y ese no es el contexto en el cual Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Nosotros no vivimos ni para un día ni para 2 días. Esto es eterno, dicen amén, iglesia. Diga conmigo, mi vida es maravillosa. Pero el desánimo nos toca demasiado. Demasiado de nosotros nos ponemos muy desalentados en muchas oportunidades. Ahora que estaba en la mañana sentado, llegué un poquito más temprano a la iglesia y me puse a estudiar y me entró un desaliento y un desánimo con tantas cosas que uno maneja. Y yo decía, uy, Señor, chévere, como que otra persona predicara hoy, como un invitado, como alguna vaina, Señor. Bueno, pasó las cosas y de pronto salí ahí a la puertica y me estaba esperando una nena chiquitica, preciosa, que tiene una cara divina. Y me dice, pastor, ¿cierto que tú sí vas a predicar hoy? Dios mío, yo dije, wow, Dios nos ama. Mira a su hermano y dígale, ¿cierto que vas a vivir mejor? ¿Sí o no? ¿Vamos a vivir mejor o no? Sí. Si te comparas con otros tiempos, cuando te iba mejor, te desalientas. Porque a todos en algún área de la vida nos fue mejor en otros tiempos. Esa es la verdad. Uno en algunas cosas se bajonea. Uno antes era más atlético, uno antes era más bonito, uno antes tenía pelo. Y uno se pone a mirar eso y se desalienta. Y eso fue lo que hizo el pueblo hebreo. Las curvas eran muy largas y se acostumbraron a ellas y cuando vieron las rectas se asustaron. Y su monotonía espiritual les cobró. ¿Con qué? Con desaliento. El desaliento es una consecuencia de nuestra falta de altar. Es una consecuencia de abandono de las promesas que Dios tiene para nosotros. Dicen amén, iglesia. Necesitamos más plenitud espiritual para poder estar más plenos en lo demás. A nosotros nos desanima los resultados tardíos. Imagínense que Dios llega y dice, cuando crea todo esto que se llama la tierra, llega y dice,
que va a crear un tiempo para la siembra y un tiempo para la cosecha. Y a nosotros nos desalienta no ver el fruto cuando queremos verlo. Imagínense esa cosa tan loca. Nos desalienta salir y mirar la mata de tomate que sembramos al frente de la casa y todavía las hojas verdes y no sale nada. Cuando Dios dio una ley natural. Y la ley natural dice que ella va a dar. Y por eso usted, si se da cuenta, en esta época, por estos meses, hay frutas que no salen. A uno le darían ganas en esta época comerse no sé qué fruta. Y no, resulta que no existe. No hay, y no hay, no hay, y no hay. A no ser de que usted la congele y la tenga guardada y la saque y la defroce y listo, y se la coma. Pero la fruta como tal no existe. Y nos desanimamos frente a la ley de Dios natural. Nos desanimamos frente a lo que Dios ha designado de un orden especial. Necesitamos ir directo. Nosotros queremos ir directo al grano. Y resulta que Dios no. Dios es un Dios que da rondas, rodea. Porque si Dios no rodeara, el diablo rondaría con mucha libertad. Entonces Dios también da vueltas. Dios también está detrás del diablo mirando lo que usted, cuidado, se me mete a la casa de esta gente. Porque si Dios lo dejara coger en línea recta, no se acaba. Entonces el desaliento nos hace ver que el fruto no llega rápido. No, el fruto sí llega. El fruto llega, lo que pasa es que hay que tener un poquitico más de paciencia. Porque Dios es perfecto, dicen amén, iglesia. Gálatas capítulo 6, verso 9. Me encanta este verso y quiero que lo vuelva a leer conmigo y que nunca se canse de leerlo, porque mire lo redundante que he dicho yo leyendo este verso. Dice así: no nos cansemos. A ver, un momentico. 1, 2, 3, 4. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Mire a su hermano y dígale: tú eres nacido. Levanten la mano los que nacimos. ¿Cierto? ¿Nacimos de dónde? De la barriga de una mamá, ¿cierto? ¿Cuándo nacimos? En el tiempo que era. ¿Qué era? Si uno nace antes, es un aborto. Y si nace después, es un muerto. Uno nace el día perfecto. No lo puedes presionar. No lo puedes presionar. ¿Se ha dado cuenta que uno está tan seguro de la fecha del nacimiento de uno? Uno está sumamente convencido de fecha. A uno se le puede olvidar todo en la vida, menos eso. Es más, uno a veces coge la fecha de nacimiento y es la clave para el cajero automático. Es la clave para... ¿Cierto? Un ladrón coge la cédula y dice: ya, entró a todo. Porque estamos muy seguros. Estamos muy seguros de algunas fechas en nuestras vidas, pero estamos demasiado inseguros de otras. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a sincronizarnos con el ritmo divino. Dicen amén, iglesia. Cuando tú te desanimas, clave número 1, voy a compartir 3 puntitos nomás en el servicio de hoy. Clave número 1, cuando usted se desanima, lo primero que le sucede a usted es ves borroso. Cuando usted se desalienta, usted empieza a ver las cosas borrosas. Es decir, pierdes ¿qué? Visión. Pérdida de la visión. Cuando uno empieza a desanimarse, a desalentarse, uno empieza a ver las cosas de una manera que no son. Por ejemplo, uno llega y le pide a Dios algo, que Dios haga algo, y resulta que uno dice: Señor, y esto tiene que ser antes del jueves, porque el jueves es la fecha límite. Y cuando Dios no lo hace el jueves, suceden algunas cosas, pero no se cierra, no se concreta lo que usted estaba pensando, entonces empezamos a ver cómo borroso. Dice la Biblia que había un hombre que tenía los ojos, era ciego. Y dice la Biblia que Jesús oró por él. Y Jesús lo tocó. Y Jesús lo tocó a su manera, no a la manera que estaba esperando el ciego. Y cuando Jesús lo toca a la manera de él, Jesús le pregunta: ¿estás viendo? Y dice: sí, pero veo que borroso. Es más, me parece estar viendo las personas como el pastor Ariel cuando se quita las gafas, borrosas. Me parece estar viendo todo borroso. Hay una fase cuando usted, el ciego, él cree que si Jesús le pone las manos, inmediatamente verá.
Y a usted y a mí nos sucede lo mismo. Creemos que si oramos y hacemos un ayuno 21 días, inmediatamente veremos. Y resulta que no sucede así. ¿Y eso qué hace? Nos desalienta. El desaliento se forja en una esperanza irrealista de Dios. La esperanza se forja en un tiempo perfecto de Dios. Punto. No tiene nada, no tiene ninguna discusión. Y entonces este hombre, cuando empieza a abrir los ojos, y Jesús lo hace a propósito. Jesús le da un toque para que él medio vea. Para que medio vea. Escúcheme lo que le estoy diciendo, porque Dios quiere tratar ¿con qué? Con nuestra visión. Dios quiere tratar con nuestra visión. Entonces Jesús lo toca y este hombre, cuando abre los ojos, él lo primero que quiere que es ver normal. Ver normal. No sé, escúcheme lo que voy a decirles. No sé si este hombre era ciego de nacimiento. No lo dice la Biblia. No dice que era ciego de nacimiento. Pero supongamos que era ciego de nacimiento. Entonces, ¿de dónde se inventó que veía borroso? ¿De dónde se inventa que veía borroso si nunca había visto? ¿Cómo puede definir la visión si no? ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Desalentado. Cuando usted se desalienta, usted empieza a hablar estupideces de lo que Dios hace perfectamente en su vida. Lo poco que hace Dios según usted, porque Dios hace mucho en nosotros, dicen amén. Usted empieza a hacer unos juicios basado en qué, en sus sentimientos, en su acelere, en sus cosas. Y este hombre entonces empieza a ver borroso. Es el primer toque, dice la Biblia, así, el primer toque, la primera oportunidad. Y este hombre se desanima frente a eso. Y a nosotros nos sucede lo mismo. Nos desanimamos con mucha facilidad porque algunas cosas son borrositas y hay cosas que toda la vida serán borrosas. Digan amén. ¿Y usted qué tiene que hacer? Alegrarse en el Señor. La voluntad de Dios y el proceso de Dios son perfectos. Dios no se equivoca cuando te toca, cuando te toma. Dios tiene todo perfectamente controlado. Dicen amén, iglesia. El desánimo causa pérdida del entusiasmo. El entusiasmo se pierde cuando usted se desanima. Usted ve poca calidad de futuro en su vida cuando usted se desalienta. No sé si se ha dado cuenta que en estos días no llovió como 3 o 4 días. Y usted se da cuenta, por lo menos a mí, pero creo que muchos de ustedes sufren de lo mismo, porque lo dice la Biblia, debe ser porque es así. Vemos el día oscuro y cómo es nuestro ánimo. Así. Hay gente que le gusta que llueva, seguramente son rolos. Pero nosotros no, un bayuno bueno, 100%, es un bayuno que sale el sol y sale la sonrisa. Porque somos de esos extremos, cuando Dios es un Dios equilibrado. Dicen amén, iglesia. ¿Y el desánimo de nosotros debería ser equilibrado? No. El desánimo no debería visitarnos a nosotros, porque nosotros vivimos por medio de una promesa equilibrada y perfecta que Dios nos ha dado a nosotros. Díganme, iglesia. Y uno se desanima y entonces uno se aísla. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando uno se desanima, se aísla, se aleja. ¿De quién se aleja? Se aleja de la alegría, se aleja de Dios, se aleja de la visión, se aleja de todas las cosas. Y a medida que usted se aleja de las cosas, usted las va viendo como borrosas. Ves a Dios borroso, lo ves, lo sientes, te ama, te escucha, pero le falta algo a Dios. El desánimo siempre te dirá que Dios se quedó con algo. A Dios no le falta nada, ni Dios jamás se quedará con algo. Dios nos lo da absolutamente todo en el momento perfecto. Entonces cuando uno se desalienta, uno trata de ¿qué? De huir. Y a medida que vas huyendo, olvidas los nombres de las personas, olvidas escribirle a las personas, olvidas hablarle a Dios, olvidas muchas cosas porque vas huyendo. Entonces huyes y empiezas a perder tu familia, huyes y empiezas a perder tus amigos, huyes y pierdes la iglesia. Y así sucesivamente todo. Nosotros tenemos que encarar las cosas en la vida. Digan amén, iglesia. La situación es muy difícil, la situación es muy dura. La situación es demasiado dura. Mire a su hermano y dígale, es dura la cosa. Pero ¿sabe quiénes huyen? Las ratas, y nosotros somos ovejas.
Nosotros decimos, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy una persona que por mi temperamento y por mi formación y por yo no sé qué pendejada, a mí el lenguaje es huir, pero mi acción es quedarme. Yo logro dominarme, yo digo, no voy a correr, yo no me voy a ir, tranquilo, cálmate, Ariel, cuenta hasta 4.822.000. Y yo me calmo y me hago el ejercicio. Porque si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Él quería huir. En su naturaleza humana, él debía huir. Porque cuando uno lo van a matar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer, iglesia? Correr. Imagínense, si a uno lo van a atracar con un cuchillo, ¿usted qué tiene que hacer? Correr. Bueno, si ya está acorralado, pues ni modos. Pero la reacción de uno, ¿cuál es? Corra, papi. Usted escucha un tiroteo y están tiroteando y usted dice, yo voy a pasar por el centro porque yo todo lo puedo. Olvídese. Y Jesús exactamente vive lo mismo. Porque hay un desaliento en el alma, en la humanidad nuestra. Y Jesús nos lo muestra a nosotros. Sí es posible, Padre, pero no es posible. Y para nosotros a veces es posible estar desanimados. Y no es posible estar desanimados. No es posible. Y nosotros lo hicimos, ¿qué? Lo hicimos posible. Y por eso se nos volvió, ¿qué? Normal. Suba y baje, suba y baje. Vivimos metidos en un ascensor. ¿Debido a qué? A que no hemos comprendido la visión de Dios. Seguimos viendo que borroso, borroso. Necesitamos decirle a Dios cómo nos sentimos, pero no podemos vivir como le decimos a Dios que nos sentimos. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Es bueno vomitar en el altar de Dios cómo te sientes, pero no puedes vivir con el vómito en la cara. Tienes que levantarte, dicen amén, iglesia. Ahora que estábamos alabando a Dios, ¿te diste cuenta que Dios nos levantó? Digan amén. Dios nos levanta y Él mismo se levanta. Dios mismo dijo, wow, ¿y esta gente qué es? Enloqueció hoy. ¿Por qué? Porque estamos alabando a Dios, porque nos estamos alejando de ¿qué? De nuestra alma y estamos acercándonos al Espíritu con Dios. Cuando usted se alienta, usted está diciendo que gane Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo que gane Dios. Y dele un aplauso grande a su Dios que va a ganar. Entonces dice la Biblia que los israelitas se acercaban, los hebreos se acercaban a las serpientes y ellas los mordían y los mataban. Diga conmigo, las serpientes. Escuche bien, no dice las serpientes. Tiene que leer la Biblia y entenderla. Los problemas, escúcheme, los problemas nos consumen, nos drenan, nos matan. Por eso uno debe ser selectivo con los problemas. Uno debería ser un buen ejecutivo como maneja uno la empresa. ¿Usted se imagina que uno manejara las cosas como maneja el trabajo? Que uno dijera, porque uno se sienta en la mañana y hace su agenda de trabajo. Y uno dice, esto es importante, esto puede esperar, listo. Y se va ocupando de cada cosa. Y con las cosas personales no hacemos eso. Todo en un mismo paquete. Entonces, ¿cómo vivimos? Abrumados. ¿Y eso qué hace? Pues nos desalienta, porque nosotros no somos Dios. No hemos llegado ni vamos a llegar a ese nivel. Dicen amén, iglesia. Amén. Cuando tú te animas en medio de tus circunstancias es porque tú vives animado en el Espíritu con Dios. Clave número 2. Número 1 dijimos, ves borroso. Clave número 2, te frenas. Cuando usted se desalienta, usted se frena. Y los frenos son buenos, pero no para vivir ¿qué? Frenados. Hay que frenar en la vida, pero no se puede vivir frenado en la vida. Hay que saber hacer algunos stop en la vida. Hay que saber hacer algunos pares en la vida. Pero no puedes siempre bajar la marcha, ni pararte, ni parquearte. No puedes hacerlo. Usted lo hace y tiene un problema gravísimo. Te vas a golpear, te vas a quedar, te vas a dejar de superar, a dejar de edificar, a dejar de estructurar, a dejar de madurar, a dejar de muchas cosas. Cuando uno está desalentado, uno empieza a ver áreas de la vida donde uno se empezó a dejar.
y se empieza a frenar. Y uno tiene que ser analítico de eso en la vida de uno. Hay conductas que uno tiene 10 años antes que fueron buenas y deben persistir el día de hoy. Cuando usted ve que algunas conductas buenas de su vida de hace 10, 20 años atrás se quedaron en su vida, usted está desanimado. Porque lo bueno debe permanecer con nosotros, ¿cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Es que yo ya no estoy para eso. Es que yo ya no hago esto. No. Si fue bueno antes, sigue siendo bueno hoy. Si fue malo antes, sigue siendo malo hoy. Dicen amén, iglesia. El desánimo congela tus acciones. Al congelar el desánimo, tus acciones se congelan ¿qué? Los principios, y se ponderan ¿qué? Los sentimientos. Y por eso la persona desalentada tiene mucha energía para hablar mal de Dios y mal de los demás. Una persona desalentada, mire que no es tan pasiva, es destructiva. Es más destructiva que un activo, porque con su pensamiento, con su sentimiento y con sus habladurías destruye una ciudad entera. Desanima toda una semana. Una persona activa a veces no hace tanto porque se calla mucho. Pero los malos pensamientos vienen empacados en una cosa que se llama el desaliento. Cuando Jezabel supo que Elías había atentado contra su ministerio de profetas brujos, si me permiten la redundancia, porque ella los llamaba profetas, pero no eran profetas, eran diabólicos, o sea que podíamos decir que son profetas brujos. Cuando esta mujer se da cuenta de eso, ella se da cuenta del poder que tenía Elías. Y entonces, ¿qué dice? Pues yo me voy a enfrentar a él porque yo tengo mucho poder. Vamos a enfrentar las dos fuerzas. Satanás piensa lo mismo de usted. Cada vez que usted vence cosas en su vida, cada vez que tú creces en esta verticalidad con Dios, Satanás empieza a molestarse y empieza a buscar una riña contra ti. Y nosotros ganando victorias con Dios, cuando el diablo nos azota, nos desalentamos. ¡Qué ridículo es! Es ridículo cuando nosotros en nuestra relación con Dios vamos creciendo por todo el entorno de nosotros. Tiene que ser igual de fuerte, tiene que ser igual de íntimo, igual de futurista en cuanto a mi relación con Dios. Dicen amén, iglesia. Si creces por dentro, creces por fuera. Y eso te alienta. Y por eso el apóstol Pablo habla de una cosa impresionante. Y no hay nadie que tenga mayor autoridad a mi manera de ver como hombre y ser humano en la iglesia primitiva. Y él decía algo impresionante: yo tengo unas luchas por dentro y hay unas guerras por fuera. Pero él vivía una vida donde él decía: yo vivo contento en todo y por todo. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios. Él no se dejaba llevar solamente por lo que tenía en su entorno. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por el entorno y nos frenamos. Entonces, Elías, dice la Biblia que Dios lo lleva a una cueva. Y en esa cueva él tiene una relación especial con Dios. Porque Elías, como lo decía en el punto anterior, Elías es de aquellos que cuando la cosa se pone dura salen corriendo. Nunca corras cuando las cosas se pongan duras. Dios te está necesitando ahí. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y diga: jamás huyas. Y entonces dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Mire lo que pasó. Mire el hombre que sale. Mire lo que brota de una relación íntima con Dios a pesar de haber pasado por la montaña rusa del desaliento. Dice así: Elías se presentó ante ¿quién? Ante el pueblo. Wow. ¿Sí se da cuenta? Cuando se supera algo en la vida, Dios dice que Él nos compensará en público. Y mire lo que dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir qué? Indecisos. Wow. No faltaba el que decía: un burro hablando de orejas, ¿cierto? Porque nosotros somos tan desalentados que queremos desalentar a los que se fueron desalentados y salieron alentados. Nosotros juzgamos muy prontamente lo que Dios hace en otras personas que nosotros conocimos o lo que ellos dicen que están haciendo delante de Dios. Todos tenemos a pararnos cada día. Digan amén, iglesia. Yo puedo cambiar de un momento a otro para bien. Dicen amén, iglesia. Pero la gente no cree, la gente le parece absurdo, porque vivimos ¿qué? Bajo el espíritu del desaliento. Entonces dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es ¿quién? El Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola ¿qué? Palabra. ¿Quieren seguir al diablo? Sigan al diablo. ¿Sigan qué? Desalentados. Sigan desanimados. Sigan huyendo y sigan cobardes.
Porque el que sigue al diablo vivirá desalentado y vivirá bajo el espíritu de cobardía. El que siga al Señor vivirá alentado y bajo un espíritu de valentía. Dicen amén, iglesia. Y la misma pregunta de Dios hoy, me parece que es bastante fuerte Dios. Me parece que es muy firme Dios, tiene mucho carácter, porque llega y le dice esto. ¿Quieren irse con el diablo? Váyanse con el diablo. ¿Quieren quedarse conmigo? Quédense conmigo. Me parece que es un riesgo grandísimo que corre Dios. Y es un riesgo que nosotros tenemos que correr ¿con quién? Con nuestras emociones. A nuestras emociones las tenemos que poner enfrente de nosotros, al desaliento, a todas estas cosas que nos quitan el poder de seguir adelante y nos frenan. Y nosotros deberíamos tener la misma actitud. ¿Quieres ir? ¿Te quieres ir conmigo o te quieres ir con el diablo? ¿Te quieres ir con Dios o te quieres quedar? Y definir nuestra vida. Porque recuerde que en el punto medio Dios no se queda con nosotros. Él prefiere que seamos fríos o calientes. Dicen amén, iglesia. El desaliento detiene tu avance porque te produce ¿qué? Desaliento. Desaliento. No sé si alguna vez han ido a conocer alguna ciudad o algún país que nunca conocieron. ¿Y qué es lo que lo motiva a uno? Yo he llegado a caminar hasta 40 kilómetros en un día, conociendo una ciudad o una región. ¿Y qué es lo que lo alienta a uno? Eso, conocer. Pero si uno se desalienta porque le toca caminar, pues usted está en la olla. Si quiere todo el día vivir trepado en un carro, pues no vas a caminar. Te desalientas. La vida es exactamente igual. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres conocer todos los tesoros que Dios tiene para tu vida? Te tienes que animar. Dicen amén, iglesia. Y esta gente empezó a hablar ¿de quién? De Moisés y de Dios, contra Dios. El desánimo te afecta la óptica y la visión que tienes de Dios y te frena en tu relación con Dios. Dios necesita que tú pienses bien de Él. Digan amén. Diga conmigo, Señor, enséñame a pensar mejor de ti. Piense mejor de Dios. Dicen amén, iglesia. Piensa mejor de Dios y mejorarás que tu avance. Irás hacia donde Dios va, porque como la voluntad de Dios es esa, que venga y camines no sé cuánto, y nosotros empezamos a desalentarlo. Dice, tal vez no fue Dios. No, sí es Dios, porque usted es un hijo de Dios. Digan amén. Mire a su hermano, dígale, contigo todo se resume en que es Dios. ¿Para qué dice? ¿Para qué viene a decir que el diablo lo hizo para nada? El diablo no. Al diablo no lo nombremos en esta iglesia. Al diablo saquémoslo de esta iglesia. Dicen amén, iglesia. Pero aquí la gloria y la honra es para el Señor. Fue lo que hicimos ahora en la alabanza. Solamente adorar a nuestro Dios. Lo peor que le puede llegar a suceder a un cristiano es que se vuelva negativo. Lo peor que nos puede suceder a nosotros es que nos volvamos negativos. Levantemos las manos los que a veces tendemos a ser negativos. Levante la mano. Qué guerra tan inmunda, ¿cierto? Y uno sabe que siendo negativo está siendo manipulador, ¿o no? Porque cuando de usted sale algo negativo, viene la confrontación espiritual de lo que hay en usted, que es Dios, que es positivo. Y usted se da cuenta, sin embargo, usted sigue diciendo, no, eso no va a salir. Qué manipuladores somos. Sabiendo que en el fondo Dios nos está diciendo, ese no eres tú. Deja de manipular a los demás. Deja de decir que no. Sí se puede. Conmigo todas las cosas se pueden. Digan amén, iglesia. En el fondo de mi corazón yo sé que sí se puede, pero en el fondo de mi alma me quiere tomar el pelo y decir, no se puede, aunque yo sé que sí se puede, ¿o no? Es así de sencillo. Nosotros todo lo preguntamos, todo lo que queremos lo hacemos en forma de pregunta. Queremos que nos den un helado y decimos, ¿y será que sí me dan helado? Todo se vuelve ¿qué? Negativo. ¿Y eso qué hace con el alma? La tuerce. Y le recuerdo lo que le decía el domingo pasado o el miércoles tal vez. Satanás no mata a nadie. Satanás no le va a quitar la vida a nadie. Satanás lo que quiere que es que usted viva una vida ¿qué? Miserable. Porque si el diablo viniera a quitarnos la vida, pues ya no lo hubiera quitado a todos y nos hubiéramos ido al cielo y estaría él más bravo que cualquier cosa. Él estaría con la piedra afuera porque dice, todos se fueron contentos, qué bruto, yo los maté. Él no es pendejo. El que dice, yo les voy a matar, ¿qué es? La clase de vida que Dios viene a darles. ¿Cuál? El ánimo, el aliento. Eso es lo que les quiero quitar para que vivan como zánganos, para que vivan diciendo, este Dios no tiene esperanza. Esto nos volvimos cristianos, como dicen algunos, y ahora me va peor. No sé si ha pensado o ha escuchado a alguien así decir eso.
Antes me iba como mejor. ¿Qué? Le iba mejor. Usted iba para el infierno, no hable paja. Ahora vamos para el cielo. Digan amén, iglesia. Somos muy desalentados y empezamos a hablar mal contra Dios y contra todas las cosas que Dios tiene pensadas y craneadas desde la eternidad para nosotros. Moisés manda 12 espías, ¿se acuerdan? A revisar la tierra. 10 llegaron diciendo no podemos. Y 2 llegaron diciendo sí podemos. ¿Cuántos dijeron que no? 10. ¿Por qué no mira a su hermano y dile, ¿cuántas veces en la semana eres espía negativo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted se levanta en la mañana y mira el cielo como un espía? Tanán, tanán. No se puede. Wow. No se puede. Terrible, ¿cierto? 10 contra 2. Es una locura. Eso proporcionalmente, matemáticamente, aritméticamente es una salvajada 10 contra 2. Piensen nomás en un partido de fútbol donde un equipo le metan 10 goles y el otro meta 2. Eso es una vergüenza. Y a veces somos así. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuántas veces en el mes, solo 2 veces te quejas negativamente? Creo que todos tendremos que decir aquí, yo no levanto la mano, no soy capaz. ¿Cuántas veces decimos solo 2 veces negativamente para contrarrestar las 2 que decimos sí se puede? A mí me llama la atención el 10 a 2, porque los 10 no tienen nombre. Dice la Biblia, 10 fueron y dijeron no se puede. Y 2 fueron y se llamaban Josué y Caleb. ¿Se dio cuenta? Mire a su hermano y dígale, lo negativo no tiene ni nombre. Y dígale, lo positivo tiene buen nombre. Entonces, ¿cómo se llamaban los 10 espías? No se puede. Bajaron del monte y dijeron, ay, ahí viene no se puede 3. Ahí viene no se puede 4. Y empezaron a bajar todos los no se puede 10. Pero cuando bajaron los 2, tuvieron nombre. Frente al espíritu almático y depresivo y de desaliento, nosotros tenemos un nombre. Y no es Josué ni Caleb. Nuestro nombre es que nosotros somos los hijos de Dios. Ese es el nombre cuando nosotros bajamos de cualquier circunstancia en la vida que está difícil. Tenemos un nombre, tenemos un apellido. Sí se puede. Sí se puede. Nosotros todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Dicen amén, iglesia. ¿Quién tenía la razón? ¿Los 10 o los 2? ¿Quién creen ustedes? No, los 2. ¿Los 2 cuáles? Los 10 y los 2 tenían la razón. Porque los 10 bajaron con el informe porque ellos sabían que lo que habían visto era la verdad según ellos. Ellos decían, tenemos razón, no podemos hacer nada. Somos como grillos enfrente de estas personas. Tenían la razón, ellos lo veían así. ¿Por qué? Porque lo veían desde su perspectiva en su relación con Dios. Los otros 2 también tenían la razón. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron desde un ángulo donde ellos podían ver que sí lo podían hacer. Ambos bandos tienen la razón, pero solamente un bando da fruto. Escúchame lo que le estoy diciendo. Y nos pasa lo mismo a nosotros. El desaliento en su vida es justificado por usted y usted tiene razón. Estoy desalentado hoy por esto y por eso. Tienes toda la razón. Estoy animado esta mañana por esto y por eso. Tienes toda la razón. Pero ¿cuál es el fruto de lo uno y de lo otro? Y la Biblia habla de fruto. Dicen amén, iglesia. Los que vieron gigantes, vieron los que los gigantes veían en ellos. El pesimista ve lo que el diablo ve en nosotros. ¿Qué ve el diablo en nosotros? Nada. Somos cucarachas para el diablo y así nos vemos nosotros si le prestamos atención. Pero ¿qué ve Dios en nosotros? Dios lo ve todo en nosotros. Dicen amén, iglesia.
Son mis hijos amados, son lo máximo que tengo. De tal manera los amé que entregué a mi hijo por ellos. Los 10 lograron llevarse la tajada más grande de gente. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Son más los que están, escúcheme, son más los que están en contra de la esperanza y a favor de la desesperanza siempre. Y tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo para vivir en este mundo y sobrevivir en este mundo. Ellos se llevaron un poco de gente, pero ¿cuál fue el fruto? Dios dijo, como ustedes no quisieron caminar a mi manera, les quitó la vida. Y ahí sí la quita Dios y no el diablo. Pero los dos jalaron a una nueva generación y ellos entraron a la tierra prometida. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión en qué parte o a qué lado de la Y nos vamos nosotros, izquierda o derecha. Romanos 4:17. Mire lo que hace Dios para que usted no se frene y vea las cosas de una manera positiva como Dios las ve. Dice así: delante de Dios, Romanos 4:17, ¿lo tienen? Delante de Dios, como está escrito. ¿Qué está escrito? 2 puntos. Te he confirmado como padre de muchas naciones. Le está diciendo Dios ¿a quién? A Abraham. Así que Abraham, ¿qué? Creyó. Mire a su hermano, si Dios te lo dice, créelo. ¿Y usted se da cuenta que Dios nos lo dice y nosotros no lo creemos? Nosotros necesitamos confirmación de fruto, porque vivimos para ver la pepa, para ver la cáscara, para ver el jugo, pero no para ver la planta. Cuando Dios es un Dios de planta, cuando Dios es un Dios de flor, cuando Dios es un Dios de fruto, un Dios de pulpa, un Dios de jugo, Dios es paso a paso, proceso a proceso. Dice el amén, iglesia. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida ¿a quién? A los muertos. Y que llama las cosas como si ya que existieran. ¿A qué estaba llamando Abraham vida cuando estaba muerto? ¿A quién? A la matriz de su mujer, que tenía 90 años. Esa vieja estaba podrida por dentro. Ahí no había nada que hacer, pero él habló como su padre. No habló como los 10 espías. Él dijo, ahí hay vida y vida en abundancia. Llame las cosas como son, no las llame como usted las ve. Porque si usted llama las cosas como las ve, usted se deprime y se desalienta. Ay, porque es que hay unos paisajes terribles, ¿o no? Muchas cosas. El saldo de su banco quizás es una Zara. Muerto el saldo. No hay saldo en el banco, lo llamaron, oiga, cierre eso que es una vergüenza, abierto, no entra nada. Pero usted puede llamar las cosas como si fueran. Y Dios te llama como si tú fueras. Dios te dice que tú eres salvo, que eres redimido, que eres acepto, que eres perdonado, que eres justificado, que eres creación de Dios y que eres un hijo de Dios. Y lo más maravilloso, que eres amado por Dios. Dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. ¿Qué deberíamos hablar nosotros para dejar de llamar las cosas como son, como las vemos? Leer la palabra de Dios. Cogidos de más Biblia para hablar. Digan amén, iglesia. Más Biblia para hablar. Dejar de hablar de tanta autocompasión. Mucha autocompasión. Y usted necesita ser una persona que tenga compasión de su vida, pero no más allá que te manipule y que te frene como lo que estamos viendo. Necesitamos tener un concepto sano de nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas de la mano de Dios. Si te desanimas, tu nombre es no puedo. Ese será tu nombre. Si tú te desanimas, no se puede, no se puede, no se puede. Y la pregunta es, ¿a quién le importan los 10 espías? Ni a Dios, porque ni les puso nombre. ¿Escuchó lo que le dije? Y cuando usted se desalienta, ¿a usted a quién le importa? A nadie. Usted logra llamar la atención ¿de quién? De sus demonios, de sus sentimientos. Pero si te das cuenta, la gente te abandona. Cuando usted es demasiado depresivo, demasiado desalentado, la gente hasta mira, ay, ya viene ese, corrámonos para acá porque de pronto me echa esa cosa encima. No sirve para nada. En cambio, el aliento viene de Dios y produce vida. No somos de los que se comparan con gigantes.
Dicen amén, iglesia. Más bien somos de aquellos que comparamos a los gigantes con Dios. ¿Escuchó lo que dije? No somos de aquellos que nos comparamos con gigantes, sino más bien comparamos a esos gigantes con nuestro Dios. Y nuestro Dios es más grande que nuestros gigantes. Y ahí ganamos la pelea ¿de qué? Del desaliento, del desánimo, y seguimos adelante. Nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más poderoso, nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es más amoroso. Dicen amén, iglesia. No hay nada realmente para vivir una vida totalmente desalentados todos los días de nuestra vida. Clave número 3, y aquí termino el servicio. Cuando tú te desanimas, pierdes pasión. Cuando tú te desanimas, pierdes pasión. ¿Qué necesita uno en la vida para vivir apasionado? Voy a decirlo y espero que me interprete bien. Usted necesita ser agredido. La agresión enciende la pasión. Cuando usted es una persona que está poniendo su vida en los ojos de Dios, en la palabra de Dios, la agresión se te vuelve un combustible que enciende tu llama. Pero cuando usted está lejos de Dios, cuando usted está empezando a ver borroso y se frena, cualquier agresión se vuelve la víctima. Usted no es víctima, diga amén. Mire a su hermano y le con todo el respeto, deje la pataleta. Usted no es víctima. Ahora voy a pedir el favor de que usted voltee la cabeza y le diga a todos esos que están atrás suyo, duro, dígale, ustedes no son víctimas. A ver. Ahora dígamelo a mí. Ahora digamos juntitos todos, no somos víctimas. ¿Cómo? Y dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Jesús no nos salvó para volvernos cobardes. ¿Escuchó lo que dije? Jesús no te salva para volverte cobarde. Y pareciera que el mundo leyera eso en nosotros. Ser cristiano, sinónimo de cobardía, sinónimo de nenas, sinónimo de gente floja. Aquí está la gente más fuerte de toda la tierra. Dicen amén, iglesia. Jesús vivía continuamente en contra del negativismo. Jesús todo el tiempo decía que no se puede. ¿Hay algo imposible para Dios? Sálganse un momentico, niña, a ti te digo levántate. Y la niña se levantaba. Vio la loncherita del muchacho, los discípulos dijeron no se puede. Él dijo venga, trágame la loncherita, y alimentó a 15,000 personas. Con Dios siempre se puede todo en esta vida. Dicen amén, iglesia. El pensamiento de fracaso es almático. Es un ataque de su propia alma. A veces ni siquiera el diablo anda por ahí. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Y muchos cristianos todo el tiempo le echan la culpa al dedo. Siempre le echan la culpa al diablo. No, nosotros tenemos que enfrentar una mayordomía de quiénes somos. Yo creo que el diablo va todos los días a la casa de Dios y le dice, Señor, eso Ariel todo el tiempo me echa la culpa a mí. Y yo estaba por allá en otro lado, yo estaba en Johannesburgo y él diciendo que yo se la... Porque empezamos a manipular, nos creemos y seguimos pensando que somos víctimas. No estamos abandonados, digan amén, iglesia. No estamos solos. Es mentiras que estamos solos. El Señor está conmigo, digan amén. Diga conmigo, no estoy solo. El Señor está conmigo. Y es una sensación de abandono. Porque somos ¿qué? Demasiado sociables, demasiado sociales. Y entonces cuando la gente nos voltea la mirada, cuando la gente no nos da el saludo, entonces nos sentimos víctimas. ¿Quién le dijo a usted que a esta tierra usted venía a ser sociable? Dios no le dijo eso a usted. Dios le dijo que usted venía a esta tierra a cumplir un propósito y se cumple entre la persona de Dios y usted. Que hayan personas a los lados está bien, pero si no hay nadie, tranquilo, aprenda a depender de Dios. Aprenda a vivir solamente de la mano de Dios, porque todo lo bueno viene del cielo. Y la batalla que tú vives la libra solamente el Señor. Solo el Señor. No te desanimes. No te compares con tus enemigos. No te compares con tus amigos. No eres un grillo, eres una bendición de Dios. No eres feo. Seguramente no eres la más bonita, pero usted no es un gurre, mi niña preciosa. Usted es un tesoro de Dios. Dios nos envía a la tierra prometida nunca para que nos comparemos con nadie. Y esta es la tierra prometida. Tu relación con Dios es la tierra prometida. Si no lo has entendido, esta es la tierra prometida. Mi relación con Dios es mi tierra prometida. Y Dios sería loco que Dios nos enviara a algún lado sabiendo que nosotros nos vamos a comparar con otros. Se lo dije hace unos domingos atrás. Tienes que levantar tu mente de único. Soy único, soy especial.
Dios no nos envió para que nosotros nos comparemos. Dios no me puso a mí a predicar para que yo me compare con otras personas. No lo hizo nunca. Dios no me creó a mi padre de mis 2 hijos para yo compararme con otros padres. No. Y yo cuando leo, cuando escucho algo y veo que hay padres que hacen cosas que yo no hago, yo las leo rapidito. Porque si me comparo, me acabo. No quiere decir que no crezcas con el testimonio de otros, pero debes tener claro el carácter y hasta dónde has avanzado en la persona de Dios. Dios no te envía a la universidad para que te compares con otros jóvenes, porque cuando te comparas con otros jóvenes en el campus, terminarás perdiendo tu identidad de género, consumiendo drogas psicoactivas, terminarás pensando esto y lo otro y olvidarás a Dios. Te no va a la universidad, te va a la universidad a estudiar. A estudiar, y si acaso va a la cafetería a tomarse un jugo. Pero cuando usted va a la universidad a socializarse, se socializa y se pierde. Que no es una reunión social, es una estrategia dentro del propósito de Dios para su vida. Si Dios te pone en un trabajo es para que nunca te compares con nadie. Usted no se puede comparar, usted le pone en la oficina y al ladito está el otro, y usted se compara, a él le dieron la oficina más grande, a él le compraron esto, a él le ponen esto, la oficina de él tiene aire, la mía no. No se compare. Dios te pone perfectamente en el lugar que es. Jamás Dios te creó para que te compararas con otras personas. Estaba recordando anoche, tuve tantas luchas con este sermón, y estaba recordando anoche. Yo no sé por qué mi papá hizo esto, pero anoche fue un tiempo de sanidad interior mientras hacía el sermón muy tarde. Y resulta que una vez, se me vino a la mente ayer haciendo el sermón, nosotros nos fuimos, hasta me acordé del pueblo, yo era un niño, a un pueblito en Santander que se llama Llano de Palmas. Y entonces nos fuimos para ese pueblo y estábamos en un parque, en el parque central, la plaza central del pueblito. Y yo no sé de dónde mi papá apareció con 2 pares de guantes de boxear. Y fue y vio un gamín en la calle, un muchacho en la calle. Y le puso los guantes y me puso los guantes a mí. Y dijo, van a pelear. Pues yo no era gamín, yo era un hijo de una casa. Este muchacho me cogió y me reventó. Y mi papá dejaba que me reventara. Vea, me dolió tanto anoche recordar eso, porque yo nunca había hablado de esto. Y me reventaba y me reventaba y me reventaba. Y yo sangraba y mi papá no hacía nada. Gracias a Dios, no sé qué pasó. Pero anoche me preguntaba a Dios, mi papá, ¿por qué hizo eso? Sencillo. ¿Para qué? Para mostrar a quién, a su hijo. Para que su hijo ganara. Y Dios no le dio a él un hijo boxeador, ni gamín. ¿Y qué hizo el tipo? Me reventó. Dios no te puso en esta tierra para competir con nadie. Dios no te da guantes para avergonzarte con nadie. Dios sería incapaz de ponerte enfrente de otra persona para que tú lo superes. Ese no es Dios. Dios te ha dado a ti una honra única. Dios te ha colocado en el lugar que Él. Dios es un Padre bueno. Dios te da lo que tú necesitas. Mire cómo somos nosotros. Nosotros cambiamos que parecemos camaleones. Nosotros somos, wow, y gracias a Dios somos cristianos, porque conózcanos antes, qué joyas las que éramos. Juan, el apóstol Juan, no Juan el Bautista, sino Juan tenía una relación linda con el Cristo, una relación bonita. Siempre les he comentado que me encanta que Juan se dormía en el pecho de Jesús. Wow, eso me parece fabuloso. Y Juan conocía mucho a Jesús. Vaya conmigo a Juan 1:32. Y aquí ya voy a terminar. Y dice así: Juan declaró 2 puntos. ¿Qué declaró? Vi al Espíritu del cielo descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. A ver, me quedé solo, ¿cierto?
A ver, ¿qué dice? Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿Cuándo? Cuando Jesús estaba siendo bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. ¿Quién estaba viendo eso? Juan. Él vio que ese definitivamente era ¿quién? Cristo, Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros. Y hasta ahí, ¿cómo estaba Juan? Embaretado con Dios. Hasta ahí Juan dijo: wow, yo nunca había visto que una paloma descendiera sobre una persona y se desapareciera sobre su cerebro, porque es como si se hubiera metido dentro de él la paloma. Pero resulta que Juan termina encarcelado, como todas las luchas de todos los cristianos, y termina en una prisión. Y mire lo que sucede en esa prisión. Mateo capítulo 11, verso 2 al 3. Juan estaba ¿en dónde? En la cárcel. A ver, perdón. Juan estaba ¿en dónde, Casarroga? En la cárcel. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. ¿Qué le preguntaran? A ver, me quedé solo. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El que acababa de decir: yo vi la paloma posarse sobre Dios, sobre Jesús. Ahora, como estaba preso, estaba siendo víctima ¿de qué? Del desaliento. Y siendo víctima del desaliento, siguiendo a Jesús, le parecía injusto que Jesús lo abandonara y terminara preso. Y por eso manda a preguntar: si eres Dios. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Hoy estamos bien, hoy es domingo. ¡Wow! ¡Wow! Me quiero morir, hoy es domingo. Y mañana nos encarcelan. Y mañana se nos olvida lo que vivimos hoy. Y aquí está Juan, un discípulo de Dios, un hombre de cartas en la Biblia, un hombre que dormía en el pecho del Cristo y que pudo ver la paloma para poderlo escribir, porque fue el único que lo escribió. Nadie más lo pudo escribir. ¿Qué te ha dejado ver Dios? Que a la vuelta de la página, por tu desaliento, olvida lo que Dios ha hecho por ti. Eso se va volviendo desaliento. Desaliento es confrontar algo que ayer afirmaba. Eso es desaliento. Confrontar algo que yo ayer decía: así es, así es, así es. Cuando yo empiezo a confrontarlo y a cambiarlo, es porque me estoy desalentando. Y Juan se estaba desalentando, y la iglesia se está desalentando. Sus circunstancias lo hicieron pensar si era Jesús o no era Jesús. Y era un discípulo de Dios. Un corazón que se desalienta empieza a negar lo que un día afirmó. Un corazón que se desalienta es un corazón que en cualquier momento empieza a poner en duda lo que un día dijo que era. Salmo 72, verso 20. Salmo 72, verso 20. Salmo 72, capítulo 72, verso 20. ¿Lo tiene, iglesia? Léalo conmigo. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Wow. ¿Escuchó lo que leyó? Voy a volverlo a leer otra vez. ¿Cómo dice? Terrible, ¿cierto? Hasta ahí oró ¿quién? David. Hasta ahí estuvo ¿qué? Se desalentó. Cuando usted se desalienta, usted deja de tener una comunión con Dios. Si usted ha aflojado en la oración y en su relación con Dios, verifíquelo no por su bienestar material o sentimental o no, verifíquelo sabiendo esto mismo que le pasó al rey David. ¿Recuerdan ustedes que al igual que Juan se dice de David y se dice de Juan y de estos grandes hombres que tenían un corazón conforme a quién? A Dios. Y este hombre, el rey David, un hombre con el corazón conforme a Dios, dice en el Salmo 72, 20: aquí terminan las oraciones de David, hasta aquí llegó. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar, Casa Roca?
Si algo te preocupa, recuerda que lo que te preocupa no necesita preocupación, necesita oración. Digan amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale: si algo te preocupa, que eso no te preocupe, que te preocupe la oración por aquello que te preocupa. Esa es la preocupación de Dios. La preocupación de Dios no es ponerle al problema más problemas, sino la solución, que es que la oración. Que oremos más, que hablemos más de lo que Dios dice. Números 21:8. Y el Señor le dijo, vuelvo a leer el versículo con el que empezamos. Y el Señor le dijo, 2 puntos: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, ¿qué? Vivirán. ¿Qué era lo normal? ¿Qué era lo cotidiano? Que las serpientes fueron creadas por Dios. ¿Para qué? Para exterminar a aquellos que estaban por fuera de la voluntad de Dios. Y aquí dice Dios, le dice a Moisés: levántate una, no varias. Levántate una serpiente, ponla sobre un asta, y todo aquel que se acerca a ella la muerde y va a vivir para siempre. Si usted lo mira proféticamente, es el Cristo. Cada vez que usted pone los ojos en el cielo, su desánimo se va. Cada vez que usted pone los ojos en Jesús, Jesús te muerde, te salva y te pone ¿dónde? En el cielo, te levanta. Dicen amén, iglesia. Dios nos levanta cuando lo miramos. Por eso dice el Señor en Gálatas que pongamos la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba. Por eso el mismo David dice: levanté mis ojos a los montes y de allá no venía mi socorro. Porque mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del Señor. Juan 3, 14, 15 dice así, para que se dé cuenta la justificación de lo que acabo de decirles. Como levantó, Juan 3, 14, 15, como levantó Moisés la serpiente, ¿en dónde? En el desierto. Me quedé solo. Así también tiene que ser levantado, ¿a quién? El Hijo del Hombre. ¿Sí se dio cuenta? La serpiente, el Hijo del Hombre, sobre un asta. ¿Qué es el asta? La cruz del Calvario. Y todo aquel que mire la cruz será levantado. Digan amén. Todos. No nos vamos a dejar morder de las serpientes del desánimo. Dejémonos morder de la voluntad de Dios. Dejémonos salvar por Jesús. Versículo 15: para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Gracias, Señor. Dios nos acompaña en todos los lugares de nuestras vidas, aun cuando estamos desalentados. Pero no vale la pena usar a Dios para estar desalentados. Vale la pena el impacto de la plenitud y de la llenura de Dios siempre. Dios irá contigo a todo lugar. Digan amén. Dios irá conmigo a todo lugar. Alguna vez leí una historia de una nena. Hubo un avión que entró en una nube con bastante turbulencia, muchísima turbulencia. El avión se sacudía y cuando no se sacudía se bajoneaba, si se ha dado cuenta. Y todo el mundo gritaba, se caían las máscaras de oxígeno, todo. Y de pronto una niña estaba así tranquila, mirando hacia el piso, tranquila, pero así tranquila, no gritaba. Y pasó eso, y entonces una persona que observó a la nena, cuando llegaron al sitio y parquearon en el aeropuerto: no me voy a quedar con esto, yo le voy a apuntar a esa niña, ¿por qué tanta tranquilidad? Y se fue y le preguntó: nena, todos gritábamos, todos los adultos descompuestos, y tú estabas tranquila, ¿qué pasó? Es que el que maneja el avión es mi papá, y mi papá siempre me promete que cuando yo voy con él, él siempre me llevará hasta el otro lado. Entonces yo estaba tranquila. Lo mismo sucede ¿con quién? Con Dios. Dios es tu Padre. ¿Vas en un vuelo donde hay turbulencia? ¿Vas en un vuelo donde hay vacío? Pero Dios te promete algo: te saco, pero te llevo. Yo comienzo contigo una vida y yo no termino la vida. La vida con Jesús no termina en muerte. Dicen amén, iglesia. Y termino por favor leyendo el Salmo 31, verso 24. Y dice así: cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan
en Él, Señor. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar un segundito. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Dios eterno, Dios santo, Dios precioso, gracias, gracias, gracias por la suma de tu palabra hoy. Hay un factor que hoy has colocado, Señor Jesucristo, pero que el común denominador sigue siendo tu palabra, Dios. Y ahora venimos, Señor Jesucristo, delante de ti, Señor Jesús, a pedirte, Dios, que todo esto que hemos escuchado hoy nos dé ánimo, nos cobre el ánimo, nos cobre, Señor, aliento de vida, nos cobre, Señor Jesucristo, carácter, nos cobre, Dios, todo lo que tú deseas que se haga en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor Jesús. Perdónanos, Dios. Es el momento de pedirte perdón ahora, Dios. Perdona nuestro desaliento, nuestra manipulación. Perdona nuestra exagerada manera de manipular, Señor Jesús. De sentir abandono, de sentir, Señor de los cielos, desventaja, de sentir, Dios omnipotente, debilidad en ti para manejar nuestras vidas, Dios. Hoy te pedimos perdón, Dios eterno. Creemos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que tú estás aquí, Señor Jesús, y que el desaliento no quiere jamás, jamás el desaliento quiere que lo que se hizo ayer vuelva a suceder hoy, y que lo que estás haciendo hoy pueda suceder mañana. Ese es el espíritu de desaliento, Dios. Y ahora mismo, Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor Jesús, a decirte, Dios, descontamínanos, Señor Jesús, de tanta cosa, Señor, de debilidad en nosotros, Dios. Sí se puede, sí se puede. Yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. El Señor y yo somos multitud. Contigo asaltaré los montes, contigo derribaré las murallas. Sí se puede. Contigo, Dios, cada día trae nuevas y maravillosas misericordias, Dios. Contigo, Dios, no hay temor, Señor Jesús. Contigo, Dios, mis fuerzas se multiplican, Dios. Solo contigo, Dios. Contigo tu presencia me es suficiente, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor Jesús. Pon tu mano ahora sobre nuestros lomos, Dios. Pon tu mano ahora, Señor Jesús. Refresca nuestra carga, Dios. Alivia nuestro equipaje, Dios, que se ha vuelto a veces hasta una maldición, Señor Jesús. Alivia, Señor Jesús, el exceso. Alivia las mentiras, los engaños. Alivia. Alívianos la vida, Dios. Alívianos la vida, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el amor de nuestra vida, Dios. Y tú eres el más alto escondite, Dios. Te amamos, Jesús. Y te bendecimos, Dios. Gracias, Cristo Santo. Aleluya, Señor Jesús. Descárganos ahora todos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Aprovechando que hemos